Muy bien, vamos a continuar aprendiendo. Vamos a recibir a Juan Raúl Cadillo León. Él es licenciado en Educación e Ingeniero de Sistemas. Es catedrático de las universidades UNASAM, Udalés Católica y Universidad San Pedro. Es docente de la Institución Educativa Jesús Nazareno en Huaraz. Ganador en 3 categorías en el Premio Internacional Educarred 2011 y un tercer puesto en el Certamen Internacional Educarred 2010. Se dedica a la investigación y consultoría en el uso de las tecnologías de la información en el ámbito educativo y organizacional. Actualmente desarrolla aplicaciones en realidad aumentada, visión por computadoras e inteligencia artificial. Él nos va a compartir los avances y perspectivas en el uso de la realidad aumentada, experiencias en una aula peruana. Aplausos para él, por favor. Muy buenos días. Es para mí una gran alegría compartir la experiencia con un gran número de docentes. Esta experiencia básicamente ha sido desarrollada en una institución educativa, se podría decir, de periferia, con un número aproximado de 23 alumnos en diferentes niveles, o sea, es un centro educativo pequeño. Y además se podría decir que los niños que asisten a este centro educativo son de condición muy humilde. Pero bueno, introduciendo un poquito al uso de la realidad aumentada, entonces, si nosotros vamos a entender que las actividades del uso de la tecnología no solo se necesita gran cantidad de tecnología, sino se necesitan recursos pequeños de tecnología, pero también gran creatividad de los docentes. Bueno, en primer lugar vamos a entender qué es la realidad aumentada para poder entender también la experiencia. La realidad aumentada, ustedes de repente, algunos lo han visto ya, lo tienen de repente en casa con los Xbox, estos Nintendo Wii, algo así. Y hay un montón de juegos últimamente interactivos que básicamente a la realidad a que nosotros podemos palpar le añaden algo sintético. Entonces de repente la realidad aumentada se parece mucho a la realidad virtual, porque nosotros vemos en la televisión, en las películas, un conjunto de cascos, por ejemplo, de los aviadores que están navegando en el aire y se le acerca información por acá, el objetivo por acá, la altitud, etc. Entonces, algo más reducido es la realidad aumentada. En este caso, existen diferentes enfoques para la realidad aumentada dependiendo de la tecnología que se está usando. Existe diferente tecnología, como por ejemplo la más adelantada, con un conjunto de visores. Hay otra tecnología más barata, más cómoda y que está al alcance con los celulares. Y también hay otra tecnología para compartirlas en grupo, como por ejemplo utilizando una pizarra y un simple lente. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Ustedes lo han visto seguro en YouTube. Bueno, ¿qué objetivo tiene esta realidad aumentada? Entonces, vamos a entender que la tecnología en sí, para lograr utilizarla dentro de los salones de clase, tiene que ser aditiva, interactiva y realista. Quiere decir que si no logra estos objetivos, entonces la persona que utiliza la realidad aumentada pronto se aburre y simplemente es una moda pasajera. El funcionamiento de la realidad aumentada que yo he usado. Entonces, en primer lugar tenemos acá a la persona, tenemos ahí la cámara web, tenemos la pantalla, tenemos el ordenador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, el lente captura la imagen, le envía al procesador y el procesador mezcla la realidad con una imagen sintética. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, lo más común y conocido de la realidad aumentada es utilizar un conjunto de marcadores. Sobre un marcador se proyecta una imagen. Bueno, esta es la realidad aumentada más simple que se puede usar. Situándonos otra vez. Entonces, ¿por qué usar o por qué debemos conocer? Ustedes deben enfocarse un poco hacia la realidad aumentada. Resulta que un estudio realizado a nivel mundial en el 2010 nos decía que la realidad aumentada a 2 años, o sea, para este año, era algo que ya tenía que estar en los colegios. Y ya lo está. O sea, en los colegios europeos, por ejemplo, ya se está empezando a utilizar
de manera consistente la realidad aumentada simple. En América Latina, igualmente, el mismo estudio también decía que aproximadamente en este año o el próximo iba a ser común utilizar la realidad aumentada. Entonces, teníamos un reto, o sea, una vez entendemos la tecnología, sabemos que la tecnología está, el reto que yo me propuse era no solo utilizar la tecnología como algo repetitivo, algo que nos dan de fuera. ¿Por qué nosotros no desarrollar una propuesta de realidad aumentada? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una imagen donde estamos utilizando la realidad aumentada. Tenemos ahí una pelotita. Esta pelotita indica, por ejemplo, los movimientos. Básicamente quería utilizarla con niños de primer grado, donde la pelotita bajaba, decía abajo, la pelotita subía, arriba, a la izquierda o a la derecha. Nuestra propuesta no solo fue tecnológica, sino pedagógica, porque el objetivo era que los niños con los que yo trabajo eran niños un poco más mayores, de cuarto grado, y la propuesta era para primer grado, ¿no? Porque tienen que aprender, por ejemplo, los movimientos laterales. Entonces, la visión que siempre he tenido y he estado trabajando es hacer que los niños más grandes puedan enseñar a los niños más pequeños. Bueno, vamos a seguir entendiendo la propuesta, cómo lo vamos desarrollando. Bueno, aparte de esta propuesta que era para niños mucho más pequeños, desarrollamos otra propuesta más, que era trabajar una doble estrategia, trabajar dinámica de gestión de la información. Hace un ratito, el último nivel que les estaba proponiendo la anterior expositora era trabajar un nivel de gestión del conocimiento. Entonces, bueno, yo no aspiro tanto a gestionar el conocimiento porque es algo todavía nuevo y no se conocen muy bien los lineamientos de la gestión del conocimiento. Pero lo que sí conocemos actualmente es la gestión de la información. Entonces, nosotros tenemos una propuesta, o yo tengo una propuesta, que básicamente debemos trabajar en el aula los niveles de gestión de la información para que en algún momento, cuando el niño se inserte a su empresa, maneje ya los niveles de gestión del conocimiento, esté preparado. ¿Y qué significa gestionar la información? Gestionar la información básicamente no es solo coger información de A, B, C, D y ponerla en un repositorio y que todas la consulten, sino tener también a la par producir nuestra propia información y nuestro propio conocimiento. Hace un ratito les decía a la profesora que en un colegio habían desarrollado videos de los niños de secundaria para los niños de primaria. En mi caso, yo he desarrollado los videos de niños de primaria para niños también de primaria mucho más pequeños. Entonces, en una propuesta que yo tuve previa a este uso de la realidad aumentada, fue utilizar, por ejemplo, títeres. Empezamos con títeres y producir cuentos animados, cuentos en computadora, pero estos cuentos que eran de niños mucho más grandes tenían que ser llevados a los niños más pequeños utilizando los proyectores multimedia. Entonces va por ahí el inicio de la propuesta que terminó en esto de la realidad aumentada. En este caso, la propuesta que les vamos a presentar o que les presento es que llevamos a los niños, aproximadamente 13 niños, los llevamos a un museo arqueológico. Entonces nuestro objetivo, por ejemplo, como dice ahí, era capturar la información, almacenarla, buscarla, reutilizarla, publicarla y distribuirla. Los conceptos básicos de lo que es la gestión de la información. Asimismo, a la vez desarrollamos las capacidades kinestésicas o sinestésicas, como la querramos llamar. Entonces estas capacidades se desarrolló en realidad aumentada para lograr desarrollar, por ejemplo, la parte de lateralidad, la parte de conocimiento de los bloques lógicos, que reforzaba las formas, los colores. Se trabajó música, se trabajó arte, se trabajó juegos interactivos, bueno, como vamos a ver más adelante en el video. Entonces, veamos cómo relacionamos o relacionar cualquier tecnología, porque al final la realidad aumentada de repente es un plus que se le ha colocado, pero en realidad lo más importante, más que esta moda de realidad aumentada, es gestionar diferentes equipos tecnológicos para sacarles provecho y realmente potenciar la creatividad. ¿Qué nos demanda, por ejemplo? Entonces, las habilidades que nosotros hemos propuesto dentro de esta gestión es buscar y encontrar, es decir, vamos a desarrollar habilidades en los niños para realizar los diferentes trabajos y presentarlos con la realidad aumentada, una capacidad para recolectar y buscar. Acuérdense que estoy hablando yo de niños pequeños, o sea, no mayores de 11 a 12 años.
Entonces, con los que yo he trabajado han sido niños de 10, y en una anterior propuesta trabajé con niños 9, 10 y 11 años. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que cualquier persona en una organización haga, en primer lugar, sea capaz de recolectar información lo más rápido posible. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Habilidades para recoger información, saber dónde está la información. Entonces, ¿dónde está la información? La información está en los libros, está en los videos que hay en internet, un conjunto de páginas. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de recolectar información. Una de las grandes dificultades que tiene el internet, y que de repente ustedes también, pues yo también siento, es que uno está explorando un tema y por ahí hay otro tema similar a un link, pero el tema central te desvías hacia otro tema. Entonces, de repente, si tenías solo media hora para investigar, pasas 2 o 3 horas, pero no en el tema que estabas investigando, sino en otro tema. Entonces, necesitamos que los niños desde pequeños sepan enfocarse a lo que están buscando. Entonces, de eso se trata. Lo otro, habilidad para conocer, habilidad para identificar y seleccionar. Antes de conocer, habilidad para identificar y seleccionar. No toda la información que hay en el internet es real y verdadera. Muchas veces es copia de la copia y con algunos errores. Entonces, tenemos que enseñarle al niño a cómo seleccionar información. Entonces, ustedes saben muy bien, de repente, lo que dicen llevar a la parte de investigación científica, que no toda la información que hay en el internet es la que tenemos que registrar, por ejemplo, en una investigación, sino que tenemos que seleccionar ciertas páginas con cierta credibilidad. ¿Qué más? Habilidad para analizar y sintetizar los datos. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Pues los mapas conceptuales, los mapas mentales, los cuadros estadísticos. Entonces, todo eso hay que enseñarle al niño para que pueda colocar en su trabajo. Además de esto, la parte más importante es la capacidad de personalizar esa información. Entonces, ¿cómo logramos esto con los niños? Pues con los niños es difícil de repente armar un cuadro. Es todo un proceso de un día, de repente hasta 2 o 3 días para que el niño entienda cómo hacer un cuadro o de repente lo escriba. Al menos con niños que tienen dificultades con hablar español y hablar quechua. Porque la forma entre el español y el quechua, por ejemplo, la sintaxis es distinta. La forma de estructurar la oración, entonces muchos niños hablan al revés. Entonces, miren, ¿qué podíamos hacer en ese caso? Entonces nos propusimos armar videos. Entonces, al ir, por ejemplo, al Museo Arqueológico de Ancash, los niños empezaron con un recorrido que fue de varias veces. Fuimos hasta 6 veces al museo. Y en cada etapa el niño iba con un objetivo, con una pregunta, un conjunto de preguntas claves. Esas preguntas claves eran recogidas, almacenadas, sintetizadas en mapas, pero lo más importante es que el niño tenía que recrear lo que había entendido. Entonces nos empezamos a formar guiones de lo que había sido la historia prehispánica en Ancash. Entonces, a través de cada sala se fue explorando las ideas y se fueron sintetizando en videos. Entonces, a eso nos referimos. Tenemos que buscar métodos alternativos para que el niño lo haga mucho más rápido. Porque efectivamente, si utilizamos la tecnología muchas veces al inicio nos hace demorar demasiado. Es decir, enseñarle a un niño a realizar determinadas actividades es como si demorara un tiempo extremadamente largo. Entonces no podíamos, por ejemplo, en un centro educativo estatal, donde hay supervisión de las unidades de aprendizaje, igual que seguro en un particular, pues no puedes darte el lujo de extender una actividad demasiado. ¿Por qué? Porque los padres se quejan, el niño no aprende y solo se está dedicando a una sola actividad. Entonces nosotros necesitábamos a la vez presentar productos y que además, ¿cómo les diría?, que sean valorados por la comunidad. Es decir, tenemos niños, o con los niños que he trabajado, en niños de la zona rural, donde además el índice de motivación se podría decir muy bajo, porque si tú te comparas con otros niños de tu propia zona, de una zona mucho más urbana, entonces estamos en un momento en que yo estoy en un desequilibrio. Y entonces, ¿qué podíamos hacer? Lo que decíamos era formar y valorar lo que uno hace. Entonces, al niño, en un primer lugar, se le mostraba los videos y empezó a subir su nivel de autoestima. Entonces, una persona que produce contenidos tiene una alta autoestima porque tiene la capacidad de enseñar a otros. Y eso es lo que hemos logrado. O sea, hemos logrado que los niños
niños de 10 años de una zona rural sean capaces de generar hasta 20 videos publicados en internet, donde aproximadamente estos videos, entre todos, tienen aproximadamente 150.000 visitas en un año. Entonces quiero decir que hemos logrado algo. Entonces estamos dentro de ese proceso. No digo que todo el proceso sea perfecto, porque estamos aprendiendo. Bueno, tenemos ahí una propuesta, retos comunicativos y dinámica de la gestión de la información. Lo que vengo a proponerles más que la realidad aumentada de repente es esto. ¿Qué es un reto comunicativo? Un reto comunicativo, como yo lo he definido, es que la persona se propone comunicar a alguien algo. Es decir, la capacidad de que el otro me entienda. Entonces, muchas veces en las aulas, el trabajo que se desarrolla, un cuento, una leyenda, una poesía, se queda en el aula. No, de repente ni siquiera llega a la casa, porque el niño muchas veces cierra su cuaderno, se pone a ver televisión o se pone a jugar en el internet y el papá no sabe lo que está haciendo. Entonces lo que propusimos era eso, que el niño tenía que sentirse en una situación real de comunicación, donde lo que estaba haciendo iba a ser visto no solo por él, no solo por su centro educativo, sino en el mundo entero. Entonces esa preocupación de la persona, del niño, porque su trabajo va a ser publicado y visto por cientos de personas, entonces hace que realmente se sienta en una situación real. ¿Por qué era necesario para nosotros esta situación real? Además, porque muchas veces los padres de familia que tenemos no asisten a las reuniones, por ejemplo. O lo que ven los contenidos, las poesías, es para un rato solo para 10 madres de familia o 20 madres de familia, y todos los demás nunca vinieron al centro educativo. Entonces empezamos a colocar estos videos para elevar la autoestima de los alumnos y para que no solo sean sus padres, sino otras personas los que pudieran ver los videos. Bueno, y ahí lo podemos seguir leyendo, vamos a ver. Planteamiento, bueno, todo eso se desarrolló en un marco de investigación. O sea, no fue solo una propuesta pedagógica, sino una propuesta de investigación. Entonces, me pregunté, ¿qué estrategias permiten procesar mejor la información con los niños? ¿Cómo usar la realidad aumentada para lograr el aprendizaje del proceso histórico regional en el marco desarrollado? Entonces, teníamos que lograr un proceso de mejora. Este proceso involucraba procesos, productos y servicios. Bueno, el culmen de todo el trabajo era presentar, lo que iba a llamar la atención era, usaremos un libro de realidad aumentada. Entonces, a través de producir un libro, como cualquiera de repente en sus centros educativos ustedes producen libros, esta vez era un poco más tecnológico, ¿no? O sea, no solo iba a quedar en el centro educativo, en el aula, iba a poder ser distribuido a nivel de la sociedad. Entonces, por ahí empezamos. Entonces, ejemplo de la estructura que seguí. Y los elementos. En primer lugar, como objetivo, dice, mejora la capacidad de los niños para conocer y encontrar información adecuada dentro del museo para entender el proceso prehispánico, de nuestra zona. Entonces, ese era nuestro objetivo. ¿Qué estrategias podíamos seguir? Lograr el desarrollo de los organizadores visuales que guíen y apoyen la recolección de la información para usar. Ese es un ejemplo de estrategia. Y entonces, como les estaba diciendo, el niño o la persona tiene que enfocarse en un tema, no irse por las ramas. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros decirle al niño qué información debía recoger? Para ello, entonces, junto con ellos, empezamos a desarrollar organizadores visuales, mapas conceptuales, bueno, no fueron realmente mapas, sino mapas mentales, para que se guíen qué información debían buscar en sus casas, qué información debían buscar en el internet y qué información debían buscar, en este caso, dentro del aula, con los textos que se les ofrecía. Metas. Entonces, contenidos. Recolectar información sobre la cultura chavín, por ejemplo. En nuestro caso, una cultura muy desarrollada en Ancash es la cultura chavín. Entonces, esa era nuestra meta con los niños. Nuestra meta ha sido definir cuando los niños recogían información acerca de esa cultura, utilizando ya los mapas que habíamos desarrollado. Destrezas. Lo que nos interesa, habilidad para mantener la atención y centrar el foco de la investigación. Entonces, estamos desarrollando con los niños una habilidad para gestionar información. Lo más importante, en este caso, a la hora de recolectar, es mantener el foco, no irte por las
no irte por las ramas. Actitudes, valoración del trabajo cooperativo. Entonces, lo más importante dentro de esta cultura de gestión de la información y más adelante gestión del conocimiento es la capacidad de compartir y de trabajar en equipo. O sea, muchas veces nosotros, los que ya tenemos muchos años, estamos acostumbrados a no trabajar en equipo, estamos acostumbrados a trabajar individualmente. ¿Por qué? Porque a veces nuestras actividades individuales son mucho más rápidas que la capacidad de organizarnos entre nosotros, o sea, coordinar con 4 o 5 personas y sacar un trabajo, un tema, puede demorar 5 o 10 horas o de repente varios días, porque mientras uno pone su opinión, el otro discrepa y todo lo demás se va extendiendo el plazo. Y pues nosotros pues a veces estamos tan apurados con el tiempo que lo queremos en 1 hora. Pero la dificultad de que hacerlo individual es que no recoges todo el contexto, todos los otros saberes. Entonces es necesario que nosotros enseñemos a los niños a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque la experiencia trabajada en un equipo es mucho más rica. Si ustedes se van a dar cuenta, es verdad que al inicio demora demasiado, pero al final es mucho más rica. ¿Por qué? Porque recoge la creatividad de otras personas y nos da capacidad de competir. Entonces, nosotros muchas veces vemos el corto plazo, pero nos olvidamos del largo plazo. Es decir, el niño no va necesariamente o no estudia para ir solo a la universidad. El niño va a competir en la sociedad. ¿Ya? Entonces, en una sociedad que no es competitiva necesitamos desarrollar competitividad. Y la competitividad no se resuelve con temas individuales, sino se resuelve con temas de equipo, de trabajo en equipo, de capacidad de compartir. ¿Cuántas veces nosotros nos enriquecemos y encontramos, ahora decimos, todo está en Internet? ¿Pero por qué todo está en Internet? Porque hay capacidad de otras personas de compartir lo que tienen. Yo resuelvo muchas actividades que he desarrollado para el trabajo que he realizado, que es muy especializado. Lo he logrado conseguir algunos ejemplos, ideas de Internet. O sea, si esas personas no hubiesen tenido esa capacidad de compartir, entonces yo no hubiese podido desarrollar mi trabajo. Entonces necesitamos, en primer lugar, compartir, trabajar en equipo. Y lo segundo es que necesitamos también, como sociedad, desarrollar información y conocimiento para el resto. ¿Ya? Esa es la idea. O sea, necesitamos desarrollar, que nuestros niños desarrollen información al inicio y luego conocimiento. A veces confundimos nos dicen estamos en la época de la gestión del conocimiento, cuando en realidad recién estamos en una época de gestión de la información. Porque básicamente la gestión, a lo que yo entiendo, la gestión del conocimiento es pasar de una etapa donde simplemente encuentras información a una etapa donde tú consultas con el que tiene el conocimiento. Es decir, yo docente tengo un problema, lo leo en Internet, muy bien, puedo hacerlo así. Pero sería mucho más enriquecedor si tú le escribes y te contesta la persona que tiene el conocimiento. Y sería mucho más rápido. Eso es lo que desarrollan las organizaciones transnacionales. Tienen nichos de conocimiento. Una persona joven o adulta que está empezando no solo lee la información, sino consulta con el que tiene el conocimiento. Entonces, para ser competitivos, ¿qué necesitamos? ¿Solo información? ¿O necesitamos encontrar a las personas que tienen el conocimiento? Entonces, eso es lo que tratamos de lograr en un principio con nuestros niños. Bueno, entonces la metodología se organizó en grupos, se formuló preguntas, se investigó libros en Internet. Los retos comunicativos, como lo estaba diciendo, elaboración de un cuestionario, realización de preguntas, sistematización de lo aprendido en un video y luego en un libro de la realidad aumentada. La dinámica de la gestión de información. Establecimiento de metas, elaboración de mapas de apoyo, recolección de la información, selección, almacenamiento y publicación. Entonces de repente ustedes están en este trabajo de gestión de la información, pero les falta la última etapa. Les falta la etapa de publicación. Entonces, es relativamente sencillo, ¿no? Ahora es gratuito. Bueno, casi siempre lo ha sido poder tener un blog, tener una cuenta en Facebook, tener una cuenta en YouTube. ¿Cuántos de ustedes de repente hay muchas personas que tienen acá esas cuentas y las trabajan y las consultan?
Bueno, de eso se trata. Se trata de enseñarle al niño de que no solo es cuestión de que, como lo hacen en Facebook, pones cualquier comentario y de repente sin sentido, sino tenemos que enseñarle al niño a crear sentido de lo que está comunicando. Entonces es por eso lo importante del reto comunicativo, que el otro te entienda y que además aprenda. Bueno, en este caso el funcionamiento fue el siguiente para nuestro modelo. Tenemos al niño o niña, tenemos el elemento de captura, tenemos el sistema de procesamiento y mezcla en el ordenador, tenemos una base donde se almacena la información y por último presentando la información. De repente ahí no se note, pero la niña tiene una corona. Es algo sencillo. Bueno, acá de repente no se ve bien. Este es el modelo del diseño del software que se creó. Bueno, de repente lo que les interese acá un poquito, ¿qué lenguaje de programación utilizamos? Un lenguaje denominado Processing. Este lenguaje de Processing es, para aquellos que son de informática, es un derivado de Java muy sencillo, relativamente sencillo, que nos permite, por ejemplo, graficar desde un primer momento. Y empiezas a escribir un conjunto de sentencias y ya estás graficando un círculo, estás haciendo que el círculo se mueva a la izquierda, a la derecha, estás dibujando un rectángulo, puedes hacer infinidad de cosas con código relativamente sencillo. Utilizamos, además de eso, ya un poco más complejo, librerías de visión artificial como OpenCV y unas librerías básicamente para ayudarnos a presentar sobre marcadores la realidad aumentada denominada Near Toolkit. Bueno, eso es lo que utilizamos. En la segunda estrategia que nosotros utilizamos fue las capacidades kinestésicas. Entonces, además de trabajar todo este proceso de gestión de la información, vimos que los juegos interactivos actualmente están de moda. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nuestros niños ya no están sentados solo con el Nintendo o con el PlayStation o en la computadora haciendo esto nada más, ¿no? Sino actualmente los juegos de Xbox, por ejemplo, el niño está parado, está jugando, quiere decir que hay un juego de interactividad. Pero ¿cuánto cuesta este Xbox? Bueno, creo que está a $800 a $1,200. No voy por ahí. Bueno, no lo he consultado porque me era difícil comprar. ¿Ya? Entonces, bueno, pero la idea es eso, o sea, estamos actualmente en un conjunto de juegos interactivos, es decir, se está pasando hacia que el niño está solamente sentado a un espacio donde el niño está en actividad. Entonces, ¿por qué no desarrollar una tecnología propia para darle esa capacidad a nuestros niños de poder realizar eso? Y empezamos pues a trabajar. Y de repente lo que la gente le llama mucho la atención, por ejemplo, ahí tenemos un niño moviendo una pelotita que no es real. ¿Ya? O sea, la pelota no existe, solo en el ordenador. Y la está viendo en una pantalla. Y el reto es moverla a la izquierda, a la derecha. Claro que los juegos se pueden volver mucho más complejos, ¿no? Cuando hay presupuesto y hay que desarrollarlos. A este lado tenemos un juego de bloques lógicos. Los bloques lógicos tampoco existen. ¿Ya? Los está viendo el niño y los está moviendo, los está cambiando de acuerdo a una secuencia. Tenemos al otro lado, está pintando. El niño está pintando con una bolita, como tipo un paint con colores, pero en este caso no está utilizando el mouse, está utilizando la bolita. Entonces vemos que la realidad aumentada se vuelve mucho más interactiva que solo coger el mouse, ¿no? Que es a lo que se está apuntando. En el otro tenemos un par de jaboneras y un juego de ping pong. También todo interactivo. Entonces, en este caso, para el juego interactivo, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo apoya la realidad aumentada en la presentación de contenido sobre forma, el color, el tamaño a través de juegos en clase? ¿Qué efectos genera el uso de una aplicación de realidad aumentada sobre el desarrollo de las capacidades de movimiento y expresión de los niños? ¿Qué efecto genera el uso de una aplicación de realidad aumentada sobre el desarrollo de las capacidades de reconocimiento y clasificación de figuras geométricas en niños? Entonces, bueno, esas fueron las preguntas y las respuestas. Todavía están, existe la investigación que estábamos desarrollando, pero es justamente una investigación con un grupo de números, un grupo pequeño
tendríamos que generalizar para decir que sí realmente funciona. Ahí está el modelo, un modelamiento de software, o sea, nada se creó al azar, se trabajó en la parte pedagógica y se ha trabajado en la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque el objetivo al final es presentar un software que lo puedan validar y lo puedan utilizar dentro de los centros educativos. Ahora, la parte de retos comunicativos que trabajo bastante es que consistía en que los niños y niñas mayores fueran los que guiaran a los niños más pequeños. Es decir, yo en todo mi trabajo no aparezco en ningún video, o casi en ningún video. ¿Por qué? Porque el trabajo que lo desarrollan los niños más grandes y trabajan con los niños más pequeños. Es decir, hay un grupo de niños que especialmente van a enseñarle a los... Quizás de repente usted, bueno, los padres de familia digan, bueno, no está aprendiendo mucho, pero realmente está aprendiendo a liderar. ¿Qué es lo que necesita nuestra sociedad? En primer lugar, liderazgo, capacidad de dirigir a las personas, pero dirigirlas positivamente. Bueno, ahí tenemos, de repente usted sabe más sobre el juego didáctico que yo, pero nos basamos en algunas ideas sobre los juegos didácticos. Bueno, si podemos poner el video, por favor, el video más grande, el que pesa más. No, sí. Bueno, acá está la demostración de parte del trabajo, espero no aburrirlos. Tenemos acá en primer lugar un piano interactivo. ¿No hay audio? Entonces acá el piano no existe. La niña se mueve y va tocando las notas musicales. El problema con el profesor es que en mi caso yo no conozco mucho sobre notas musicales, entonces era casi imposible, se podría decir, poder guiar que toque, bueno, una nota completa, ¿no? Pero el trabajo era ese, poder tocar en el piano, es decir, la realidad aumentada puede ayudarnos en la música con diferentes instrumentos. Ahí está la niña, ahí están, miren el grupo de niños que se tuvo, no son de condiciones limitadas, no hay nada, se basa en detección de movimiento. La misma idea que ustedes de repente ven cuando una luz se prende y ustedes entran a un establecimiento y hace un sonido, es la misma idea. Y en base a esa idea, bueno, se empezó a trabajar diferentes trabajos. A ver, por ejemplo, acá tenemos esto, si es muy común en internet, lo van a ver. Un probador de ropa. Entonces, ¿qué queríamos desarrollar? Izquierda, derecha, arriba, abajo y los colores. Los círculos, dentro de los círculos se detecta movimiento. Ese es el concepto básico que he utilizado. La posibilidad de detectar movimiento. Entonces, en base a ese movimiento va cambiando, bueno, no lo van a ver completo, pero hay cambio de ropa arriba abajo, puede reducir la ropa más pequeña hasta que le quede. Bueno, ahí están nuestras limitaciones técnicas, un cable, una computadora, que es la computadora del profesor, no hay más. Bueno, y la pizarra interactiva en un colegio, donde en Huaraz no es la única pizarra. Pero lo más importante, de repente ustedes tienen acá mucha tecnología, pero es importante, lo que yo digo es que una universidad o las universidades y los colegios deben estar juntos. O sea, muchas veces la universidad se aísla de los colegios o los colegios se aíslan de la universidad. Y estos trabajos, por ejemplo, que yo he venido a exponer ya varias veces aquí en otras universidades, y los jóvenes se interesan mucho en el trabajo y tienen la capacidad de incluso mucho más tiempo que yo. Entonces, si ustedes le dieran la motivación a esos jóvenes para desarrollar estos juegos, pues, ¿qué no tendríamos? Bueno, en este caso estamos desarrollando un sistema que detecta colores. Es decir, va a apuntar sobre un determinado color, le enseña el color, hace un clic y sale una información de reforzamiento
acerca de ese color. Por ejemplo, si es una taza roja, si es algo azul, salen reforzadores del color. Claro que en este caso lo estábamos trabajando en un grupo, pero eso debería ser trabajado de manera individual. Es decir, un grupo, 2 niños ayudándose, uno apunta el color y el otro muestra el color. Bueno, acá tenemos desde la vista real de cómo está viendo la máquina. Entonces desarrollamos un seguidor de color y el marcador apunta todo lo que es rojo. Si se escondiera, se oculta el reforzador. Eso es lo que están viendo en la pantalla los niños. Claro que el trabajo, pues para distinguir colores no había sido tan sencillo, sino que hay infinidad de colores y a veces la vista, la computadora es como la vista, ¿no? Si tienes mal la vista, o sea, si tienes una mala cámara, entonces no vas a captar bien los colores. Bueno, en este caso vemos acá un Pine, esto sí ya lo basamos en la detección de color, promedio de color. Entonces ahí se empieza a dibujar y es difícil dibujar. Realmente se necesita mucha concentración del niño y del profesor en un ambiente de ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces ustedes van a ver en internet que todos lo trabajan bajo un sitio, un fondo de un solo color, donde no hay ninguna otra imagen de ese mismo color. Pero en las aulas no es así. En las aulas tenemos todos los tipos de colores y todos los tipos de materiales donde se podría confundir la máquina. Entonces hay que lidiar con eso. Entonces no es tan fácil, ¿no? Pero ahí logramos hacer un Pine, una inspiración que la vi en internet. Un señor dibuja con su dedo y dije, bueno, seguro que no debe ser tan difícil. Bueno, en realidad es muy difícil. Esto de acá es algo mínimo y después van a ver lo que estoy tratando de hacer. Bueno, ahí tenemos otro, que esto es un juego interactivo de un ping-pong manejado. Bueno, ahí tenemos, miren, esas son las computadoras que tenemos. O sea, no tenemos las computadoras grandes, tenemos unas computadoras pequeñas que no funcionan muy bien. Pero ahí estamos. En base al color de la jabonera se guía las paletas. Y el niño tiene que calcular la altura en base al color. Como les dije, hay juegos de este tipo, cuestan $800 o $1,200, pero en nuestro caso, pues, actualmente lo pueden descargar de mi sitio, pero eso sí tienen que tener una buena cámara web, de algo de más de 5 megapíxeles para que todo vaya ok. Y como les digo, el objetivo es compartir la información y puedan utilizarla, ¿no? ¿Y dónde se gana? Dirán pues ustedes, en el soporte, ¿no? Porque estamos hablando de software libre. Bueno, acá pasamos a la segunda, que es un libro. Bueno, esto es lo que queríamos hacer, un libro de realidad aumentada. En este libro de realidad aumentada ya existe software como Art Toolkit, Mi Art Toolkit, Atomic, Build Art, donde te colocan los marcadores. Y ahí esos marcadores pues ustedes lo pueden desarrollar rápidamente, o sea, simplemente descargar el software. Pero entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacer algo más complicado? Y le pusimos un menú, ahí hay unos colores sobre el fondo, le pusimos un menú interactivo. ¿Qué quiere decir esto? Tú colocas la imagen y puedes rotarla moviendo la mano. Algo que no había todavía hasta ese momento, hasta el año pasado en internet por lo menos. Ya debe haber. Esa es la ventaja del aprendes. O sea, otras personas aprenden de ti, así como uno ha aprendido de otras personas. Entonces ahí vemos el menú. Está ahí, puede activar un video. Bueno, ahí lo vamos a ver mejor desde el punto de vista de la máquina. Se proyecta información. Eso es lo más conocido de la realidad aumentada. Es decir, tú puedes poner un video, puedes tener fotos. En nuestro caso, como era producción de los niños, era recolección de las fotos de los niños. Y acá tenemos el menú, va moviendo la mano y va girando las vistas. Eso es lo nuevo, ¿no? Eso es lo nuevo que nosotros propusimos como tecnología. Pero lo más importante, a veces yo me motivo mucho por la tecnología, pero lo más importante es lo pedagógico.
Es decir, que eran fotos de los niños, que era producción de los niños. Son recolección. También nos vimos limitados porque la tecnología que se nos ofrecía, por ejemplo, gratuita, tenía limitaciones. Existen versiones de este software, versiones públicas y versiones privadas, privativas. La versión pública, tú pones 10 marcadores y ya empieza a confundirse el software. Es decir, en vez de presentarte algo, te presenta otra cosa, ¿no? Y claro que te dicen, si quieres algo más, compra la versión pagada. Pero bueno, aún con la gratuita, si nosotros tenemos la suficiente inventiva, creo que podemos desarrollar bonitas cosas. Bueno, puedes poner lo segundo. Lo segundo viene a ser el trabajo que estoy tratando de hacer este año. Por favor. Hola. Hay un segundo video, que esto lo estoy trabajando recién, no lo he terminado, ni siquiera lo he puesto a editar. Bueno, dije voy a mostrarlo. Es un reconocedor de formas. Actualmente, por ejemplo, hay posibilidad de reconocer formas. Cuadrado, círculo, es decir, ve el círculo la máquina y dice, este es círculo, el color también. Solo que acá no lo he trabajado muy bien, todavía son simplemente lo grave para poder mostrarlo, pero ya tengo otro que por la apuranza traté de grabarlo y no quería funcionar. Entonces ya dije, bueno, esto nomás para motivarlos un poco. Ahí, bueno, no lo ven el blanco, pero está detectando el color blanco, o sea, el promedio de color. Entonces, en base a eso, debe decir cuadrado, blanco, círculo, y sin necesidad de tocar nada. Bueno, aparte de esto, si les estaba diciendo yo que necesitábamos avanzar un poco más. Estoy avanzando en la detección de las manos, la mano derecha y la mano izquierda, para que el menú sea totalmente ya no basado en que alguien se mueve y me malogro todo, sino basado en que mi mano es detectada y puede activar el video o puedo realizar cualquier juego. Y bueno, recién está en demostración. Entonces, el objetivo es desarrollar tecnología para nuestros niños peruanos, desarrollado por peruanos, ¿no? Entonces, sería de repente motivación para que ustedes, bueno, si tienen hijos, hermanos, primos, que se dedican a la parte informática, entonces que les enseñen, que les apoyen. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vamos a desarrollar solo como docentes, de repente no van a avanzar mucho. Necesitamos recurrir a la ayuda de personas profesionales de nuestra sociedad. Tenemos lo último, puedes regresar a la diapositiva, bueno, a uno más, bueno, perspectivas, bueno, la realidad tendrá mucha más cabida en nuestra sociedad, o sea, la tecnología cada vez nos invade más, entonces hay que utilizar esa tecnología de manera creativa, y lo más importante es desarrollar la creatividad. Si yo, una sola persona, lo he podido desarrollar, que no sería un equipo mucho más grande. Muchas gracias. Muy bien, profesores, damos paso a las preguntas. Quien desea consultar algo, levanta la mano para que nos se puedan acercar nuestras asesoras. ¿Sí? Tenemos una pregunta. Sí. Pregunta del colegio Robert Fuller de Piura. Están realizando una pregunta acerca de qué estrategias se deben aplicar para cambiar la actitud negativa de los docentes respecto al uso de las TICs. Bueno, es una pregunta bien difícil de contestar. Yo pienso que en primer lugar el profesor debe sentirse motivado y que su trabajo vale. La forma en que vale, pues de repente un profesor que trabaja mucho de repente, pero no publica lo que hace. Entonces para mí lo más importante es que el profesor se sienta motivado y que quiera su profesión. Si quieres tu profesión, pues harás todo lo imposible para que salga bien. Otra cuestión es enseñarle al profesor o demostrarle que tiene que aprender a compartir información. Cuando tú compartes una vez o tienes un pequeño blog donde nadie va y publicas una vez, 2 veces, 3 veces, puedes sentirte desmotivado. Pero si tenemos 10 profesores que tienen 3 experiencias y las sumamos son 30. Y van a ver que ese blog va a ser visitado, no sé, 500, 600, 1000, 2000 visitas diarias.
¿no? Entonces lo más importante, como les vuelvo a decir, es demostrarle al profesor, en primer lugar, que su profesión vale, que él es valorado. Y lo segundo es enseñarle a compartir la información, porque si ve que le preguntan, y le preguntan de repente desde México, desde Chile, desde Ecuador, pues ¿quién no se siente motivado? Eso es lo que me pasa a mí. ¿Tenemos otra pregunta? Pregunta del Colegio Canonesas de Ica. Están indicando qué software están utilizando para poder realizar la realidad aumentada. Bueno, yo en mi caso utilizo Processing, es un derivado de Java, OpenCV, que son librerías de visión artificial para detección de movimiento, detección de la mano, formas, análisis de las formas, y Near Toolkit, que es básicamente una librería para realidad aumentada. Existe otra que es Atomic y otra VLART, pero en general nosotros podemos utilizar cualquier software porque existe en el mercado mucho software para hacer cosas relativamente sencillas con la realidad aumentada. ¿Una pregunta más? ¿Tenemos alguna otra consulta? Sí, a ver. Buenos días, del Colegio Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la configuración mínima de una computadora para utilizar estos software? Tener una cámara web, básicamente. Tener una cámara web. Windows XP, no sé, ahora casi todas las computadoras podrían soportarlo. Desde una Pentium 3, 4. No hay gran consumo de procesador, se podría decir, salvo que hagas pues un poquito de cosas más complejas, ¿no? O sea, la realidad aumentada siempre no hace demasiada demanda de hardware, pero lo único que necesitas es una cámara. Cuanto la cámara sea mejor, con un mejor lente, mejor, ¿no? Entonces ahí vas a tener una buena captura, no va a haber confusión. Pero una cámara, por ejemplo, de una laptop de 1.3, en algunas aplicaciones lo hace muy bien.